esta, hay la regula la legislación de cada estado. Cada estado establece las características, las obligaciones, si necesitas asambleas anuales o no, etc. El más popular es Delaware. ¿Por qué? Porque es el que siempre está innovando y da más protecciones a los socios, ¿no? Bajo el tema de libertad de comercio interestatales, no importa, es una pregunta que también recibimos de manera muy frecuente, es, oye, ¿en qué estado me hago? Me dijeron que yo quiero operar en Illinois, pero me dijeron que Delaware, sí, no importa, te puedes crear en California, en Delaware, en Florida, y hacer negocios en todo Estados Unidos. Te tienes que registrar en los estados que vayas a hacer negocios, pero puedes operar. Y si no te registras con las sanciones, básicamente no puedes demandar, aparte de las multas, no puedes demandar en esos estados. Y esto, si quieren mover un poquito rápido, es decir, lo primero es si yo tengo una entidad mercantil o no, un business entity. Entonces, en Estados Unidos es la primera parte de la clasificación es, oye, ¿tienes un trust o un business entity? Entonces, y esto es relevante, por ejemplo, para analizar figuras mexicanas, ¿no? Entonces, para que no sea un business entity, tengo que ser un trust. Entonces, ¿qué es un trust? Un fideicomiso es básicamente una persona aporta bienes para que alguien los administre en beneficio de un tercero, ¿no? Eso es un trust. Otra vez, una persona, el fideicomitente, aporta bienes que un tercero administra, el fiduciario, en beneficio de alguien más. Si no estoy en esa lista, o si no me apellido Inc. o Corp, voy a hacer lo que se conoce como una eligible entity, una entidad elegible. ¿Elegible para qué? Para hacer el check de box, para determinar mi tratamiento. O sea, puedo elegir ser transparente o ser opaca. Entonces, les decía, pues aquí está lo que les estaba comentando. ¿Qué pasa si soy una entidad elegible, pero no presento el check de box? Esa forma que les enseñé. Es más larga que eso, pero es la parte relevante, ¿no? ¿Qué pasa si soy una entidad elegible, no me apellido Inc. o Corp? En México, las que son per se corporations son las SAs. Las sociedades anónimas siempre van a ser opacas, siempre van a ser corporaciones. ¿Qué pasa si no estoy en esa lista? Soy una entidad elegible. ¿Qué pasa si no estoy en esa lista, soy una entidad elegible y no presento el check de box? Pues los reglamentos me dan una clasificación por default, una clasificación automática, que me dicen, si eres una entidad elegible y tienes 2 o más socios y todos tienen responsabilidad limitada, tu clasificación es corporación. Si todos los socios tienen responsabilidad limitada solamente sus aportaciones, eres corporación. Puedes elegir ser transparente, pero si no haces nada, tu tratamiento por default es corporación. Ya me voy más rápido. ¿Cuál es la tasa? Vamos al revés. Soy una empresa mexicana que voy a hacer negocios en Estados Unidos. ¿Cuál es la tasa corporativa en los Estados Unidos? 21%. Desde el año pasado, desde 2018, la tasa corporativa es 21% en los Estados Unidos. Además de esto, hay que ver si hay un impuesto estatal. California tiene un impuesto del 8.8%, que es de los más altos, pero la tasa federal es del 21%. Además, hay ciertos incentivos que se dieron con la reforma fiscal, reducción inmediata de inversiones. Es básicamente, y eso es algo que está llamando mucho la atención ahorita, sobre todo en Estados Unidos. Hay un poco de cautela de empresarios porque dicen, oye, ¿qué si me cambian la ley otra vez en Estados Unidos? Pero sí es algo que estamos viendo o nos preguntan mucho. Regresando al tema de haciendo negocios en Estados Unidos, uno es, ¿qué pasa si yo desde México voy a poner una subsidiaria en Estados Unidos para hacer negocios? Pues probablemente, decíamos, haz una subsidiaria en Estados Unidos, vas a pagar el 21%, más la haces en Delaware. Si vas a operar en algún estado en particular, pues la registras en Texas, en California, y vas a tener que pagar impuestos en esos estados por los ingresos que generes ahí. Eso sí vas a operar en Estados Unidos. Oye, pues voy a operar fuera de los Estados Unidos y partes de exportación y voy a hacer trading o lo que sea, un centro de distribución. Si lo exportas y eso califica para exportación, la tasa puede ser del 13.125. No tienes que hacer toda exportación, la parte que hagas de exportación califica para el 13.125, la demás para el 21. Y aunque según esto el incentivo era para intangibles, en realidad es servicios o venta de bienes o exportación de intangibles, ¿no? Incluye eso. Sí.
La pregunta es, la tasa de impuesto sobre la renta en California es, para personas morales es 8.8%, para personas físicas es de 9.3% hasta 13.3%. La del socio. Hay que ver que el socio, ¿qué es? Si es corporación, le aplica la de la corporación, si es persona física, le aplica la de la persona física. No, en Texas creo que no hay impuestos sobre la renta, si no me equivoco. Los impuestos, el esquema tributario que tenemos en España. Pues tenemos, como decía, el sistema tributario estatal, unos impuestos que son de carácter general. Bueno, por cierto, ahora veremos algunas especialidades, mayores especialidades en materia de comunidades autónomas, pero ahora las comento muy rápidamente. Impuestos estatales, impuestos sobre la renta de las personas físicas, es el ISR de personas físicas. Impuestos sobre sucesiones, es el ISR de personas morales. Nosotros tenemos la ley, lo que aquí sería el ISR, lo tenemos distribuido en tres leyes. El IRPF, el impuesto sobre sociedades y el IRMR, que no aparece aquí, pero es el impuesto de la renta no residente, ¿no? Sería el título quinto. El título quinto, cada uno tiene su propia norma, ¿no? Son totalmente complementarios, se complementan perfectamente, pero están en distintas normas. Como hemos dicho, impuestos sobre sucesiones y donaciones, ahora veremos, graba los mismos hechos imponibles que hemos comentado antes, impuestos sobre el patrimonio y luego impuestos particulares, impuestos sobre, bueno, me salto el impuesto sobre transmisiones y el impuesto sobre el valor añadido, muy parecido al IVA aquí, por supuesto, armonizado en todo el ámbito de la Unión Europea, ¿vale? Esto, es decir, el IVA en todos los estados de la Unión Europea se establece a nivel de la Unión Europea a través de directivas. Las directivas se transponen en esas normas. Por lo tanto, razonablemente bien armonizado en todo el ámbito de la Unión Europea. Si pago en un país, no pago en el otro y demás, ¿no? El impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas grava lo que no grava el IVA en el caso de una transmisión, ¿no? Es decir, ya, son tres impuestos de hecho en uno, pero bueno, no voy a tener mucho. A transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos documentados. Grava operaciones societarias, actos jurídicos documentados y las transmisiones, es decir, transmisiones entre los que no son, ya digo, entre personas que no son empresarios y profesionales. Si yo vendo mi casa, si yo vendo mi coche como persona, no como empresario individual, sino como persona física normal individual, se grava por ese impuesto, ¿no? Y no se grava por ello. Empezamos con personas físicas. El concepto de residencia fiscal fundamental a todos los efectos en España, ¿no? A efectos de prácticamente todos los impuestos. ¿Cuál es el criterio de residencia fiscal en España? Está en el artículo 9 de la ley del IRPF y son, en el momento en que una persona pasa más de 183 días en territorio nacional, se convierte en residente fiscal. O su núcleo principal o la base de sus actividades y intereses económicos está en España. Eso significa, básicamente, ha habido desarrollo doctrinal, desarrollo jurisprudencial, básicamente significa en qué país obtengo la mayor parte de mi renta. Es decir, yo no paso 183 días en España, pero la mayor parte de mi renta, sea la que sea, por ejemplo, el 60% viene de España, el 20% viene de México y el 20% viene de Francia. Soy residente fiscal en España. Si el porcentaje de España es menor, entonces no lo sería, si no cumple ninguno de los dos. Así, y una presunción de que si tu cónyuge no separado o tus hijos residen en España conforme a uno de esos dos criterios, se presume que tú lo eres, salvo prueba contraria, ¿vale? Yendo a los impuestos en concreto, vemos un poco cómo grava y por qué es relevante. Como digo, si una persona física se quiere ir a España, pues nos va a preguntar, oye, ¿cómo tributo en España, ¿no? ¿Qué impuesto me va a aplicar? Bueno, pues nos va a aplicar el impuesto sobre la renta de las personas físicas, como digo, es básicamente el título cuarto nuestro, o el título cuarto de la ley del ISR. Bastante similar con dos matices. Se crean dos bases, no tributa todo, no se acumulan todos los ingresos, sino que existen dos bases, una base que se llama base general y una base del ahorro, ¿no? En la base general van rendimientos del trabajo, van rendimientos de actividades económicas, ganancias patrimoniales no declaradas, rendimientos de capital inmobiliario, es decir, sueldos y salarios, si tengo una actividad económica, si arrendo mi casa, si arrendo cualquier tipo de inmueble. Y en la renta del ahorro lo que van es intereses, dividendos, ganancias patrimoniales, así, hablando así muy general, ¿no? Y tributan de forma distinta.